Yo no puedo evitar cada vez que leo situaciones, noticias o que veo en las redes sociales detalles de lo que está pasando en España. Yo no puedo evitar, bueno, pues que mis pensamientos me lleven a Cuba y me remitan a mi infancia, a mi adolescencia y ya, bueno, pues a la juventud temprana, por decirlo de alguna manera. Ayer cuando preparaba el post que publiqué en La Frontera Transparente, eh, a partir de lo que encontré en las redes, los genocidios encubiertos, silenciosos, lo de España es tenebroso, así lo mencioné. Y también, bueno, pues hice referencia a algunas publicaciones y había un detalle que se me quedó por decirlo de alguna manera presente y tiene que ver con aquello de que abrieron las compuertas y es en referencia a a esos embalses y a todas esas estructuras que en unos lugares llaman presa, que en otros lugares llaman lagos, pero que requieren de la acción del hombre para conservar el agua. Y yo enseguida me remití a mi adolescencia y me remití a un caso que se dio en Cuba con unas inundaciones, con unas lluvias intensas que hubo durante varios días, que trajo consigo la acumulación de agua y lógicamente las presas se vieron sumamente rebotantes del agua y hubo que abrir las compuertas y bueno, todo esto desató una serie de alarmas de las que en aquel tiempo no entendíamos mucho los cubanos y tampoco conocimos con detalle lo que hubo tras bambalina, porque en un régimen totalitario, en un lugar donde lo primero que hizo los que llegaron al poder fue confiscar los medios y secuestrar el relato, pero también los conceptos y demás, bueno, lo sabemos, es difícil conocer la verdad verdadera, parodiando un poco a, a otros que ya lo han dicho. Bueno, vuelvo a lo que vuelvo. Tanto Cuba como España son dos países que en este momento yo no me puedo quitar de mi corazón, yo no me puedo quitar de mi pensamiento, y no quiere decir que Venezuela, Nicaragua y otros países que lo han sufrido fuerte y en los que esa crápula mafiosa que gobierna Cuba ha dejado huella. Bueno, pues esos países, y especial España porque la llevo en la sangre, también en la sangre, bueno, pues han sufrido mucho y seguirán sufriendo. En este caso de hoy, y no es por guerras, misiles y confrontaciones militares. En este caso de hoy, mucho más por la desidia y las políticas destructivas de los que están en el poder y de aquellos que les antecedieron, porque de aquellos polvos en España, estos lodos, y en Cuba, del mismo polvo de siempre, este lodo infernal. Son las decisiones de los gobiernos de turno en España y del gobierno de siempre en Cuba las responsables de las desgracias, de una gran parte de las desgracias. Vuelvo a lo que empecé, el tema de abrieron las compuertas de la presa y mataron a gentes, a humanos, a propósito.
En fin, lo que agravó la catástrofe de la gota fría en Valencia y dejó graves inundaciones en sus pueblos como en Paiporta, cuyo nivel subió en 4 hasta 2.5 metros, fue lo demás para esa desgracia. Porque a eso se suma toda esa lluvia, todas esas inundaciones y que abrieron las compuertas y no avisaron. Bueno, regreso, como les dije, a Cuba y a la etapa en que yo recuerdo que yo era adolescente, en que las lluvias intensas, al menos en el área cercana donde yo vivía, estaba la presa de Sasa y la presa Minerva. Y aquellas, pues intensas lluvias, aquella aglomeración de agua en esos caudales, provocó una serie de situaciones, específicamente en el caso de la presa Minerva, que me quedaba al alcance de la mano, porque incluso yo tenía amigos que vivían en la misma zona que cuando la presa se llenó y empezó a echar agua para atrás, echar el agua que en Cuba se le llama recular, no sé en otros lugares, pero bueno, allá se llama recular, pues todas las casas, todos los que vivían en esa zona se vieron afectados, sus casas quedaron bajo el agua y toda esa zona ahí fue un peligro para los residentes en el lugar, que afortunadamente en esa zona no hubo ahogados, pero sí hubo destrucción, sí hubo toda una serie de situaciones de pérdidas materiales de los animales, de las cosechas y demás. Y esto no fue jamás a la altura de lo que ha ocurrido en la zona de Paiporta, en Valencia, no es comparable. Pero ¿por qué yo lo traigo acá? Por el recuerdo y el pensamiento involuntario de llevar el análisis a cómo esas situaciones se dan por la ineficacia, la ineficiencia de los gobiernos y cómo esas situaciones se dan cuando se hacen proyectos sin tener en cuenta todos los tipos de eventualidades que se puedan presentar y que pongan en riesgo la vida de los seres humanos. En otro momento de la historia que yo recuerdo bien en Cuba, se presentó una situación muy fuerte con la presa Sasa. Y es que el muro de contención entró en un peligro tremendo, se iba a ir, se podía, desatar algo parecido a lo que ahora se dio en España y hubo una alarma, una angustia, al fin no se llegó a romper el muro, no se produjo el alud, no se produjo por decirlo de alguna manera, el cataclismo, no se produjo la inundación violenta tipo tsunami. Fue un milagro, por decirlo de alguna manera, tal vez las fuerzas divinas en aquella etapa de la vida sabían que si ese muro se rompía, lo que arrastraría desde la mitad, desde la zona centro de la isla hacia el sur, iba a arrasar con cientos de familias, cientos de propiedades y sobre todas las cosas seres humanos. Y yo jamás olvido cómo los más estudiosos, los adultos que tenían más experiencia de la vida, de lo que se había hecho en otras partes del mundo por estos gobiernos extremistas, totalitarios, decían, eso es lo que hacen aquellos que quieren tener en sus manos
el poder para si en un momento determinado necesitan abrir y llevarse por delante a todo el que quieran porque les molesta, porque hay una situación extrema, pues lo hacen. Y entonces, bueno, pues estaban recordando muchos cómo en Europa del Este, en Europa del Centro, en Europa del Oeste, en todas esas zonas por ahí, se ha utilizado ese tipo yo diría, de esa herramienta malévola para, bueno, pues causar situaciones en la población que indiquen la, pues desaparición de tantos humanos. Usted desata una inundación desmedida, usted permite o usted colabora o usted fabrica de tal manera, construye de tal manera que si eso en un momento determinado se rompe, puede acabar, va a acabar con cientos de seres humanos, pero va a arrasar toda una cantidad extrema de bienes materiales y de alimentos y de siembras y de todo lo que puede dar sustento al ser humano, por una parte. Si por otra hace otros planes como el que también les mostré en las redes ayer, en el que Max Vidal alerta de cómo están talando los olivos en una cantidad numerosa de hectáreas de tierra para poner celdas fotovoltaicas. Yo después me quedé mirando y me di cuenta que la información también seguía circulando por muchísimas cuentas de redes sociales en España, por parte de periodistas y por parte de escritores y de, bueno, pues seres que, mire usted, no viven en el campo, no trabajan las áreas, no viven en áreas rurales, pero tienen claro cómo operan los regímenes maquiavélicos para, de manera silenciosa, de manera disimulada, de manera encubierta, ir andando en la búsqueda de la desolación. Y por eso vuelvo a lo de España. En este momento se están materializando muchas situaciones que ya en Cuba las fuimos viviendo en el pasado. Yo les pido, si ustedes quieren, pueden ir al canal, a mi canal, y escuchar lo que yo expongo en los videos que he ido haciendo en estos últimos días, y específicamente el que tiene que ver con Escambray y los venimos del futuro, aunque no lo digo con toda esa frase exacta, pero la alerta que yo hago con relación a cómo los cubanos entendemos los reclamos, entendemos las angustias de los que viven en España, y también recordamos cómo acá en América, en la hispanidad, en la gran y bella hispanidad, porque yo les repito siempre, el término latinoamericano no lo entiendo, como no lo entienden muchos colegas y muchos residentes en Iberia y también residentes en la América hispana, como los que vivimos acá, entendemos bien lo que está pasando en España. Vayan allí donde yo digo España rural, cubanos que venimos del Escambray, sabemos lo que se avecina. Yo les recuerdo esta presa Sasa. Bueno, pues en algunos momentos ella, pues sus límites rozaban la zona del Escambray, y esa presa en momento exacto, si por una situación determinada se abrían las compuertas, se rompían los muros y el alud era incontrolable, pues toda esa zona sur de lo que actualmente es Santi Espíritus se iba al mar, como se deben haber ido muchos cuerpos de seres en la zona de Valencia.
Aquí todo tiene que ver con todo, amigos, todo tiene que ver con todo. Con esto me voy. Como siempre les pido que lo compartan, que se sumen a seguir el canal. Con solo ir debajo, a la derecha, donde está la campanita, dan clic y automáticamente cuando salga la barrita, le dan clic a la que dice todas y siempre que se publique un video les llegarán las notificaciones. En las redes sociales me pueden encontrar como Idolidia Darias, solo estoy en X, en Instagram, con ese nombre y bueno, el blog, sitio, página, como quieran llamar, La Frontera Transparente, también les da a ustedes la opción de seguirme yendo aquí a esta parte, dando clic en la almohadilla donde dice siguiendo y también les llegan mis publicaciones en este lugar.